Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Nos disponemos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos esta Eucaristía del sábado séptimo de Pascua, pidiendo por las intenciones que se han anotado en nuestras redes sociales. También pedimos por la salud de Celia Montoya Guajardo, por Dolores Vázquez Díaz en su cumpleaños, por la salud de María Dolores Ramos Valencia, por Estela Ramos y familia, Covarrubias, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Mallorquín Vélez, familia Van Ingen, familia Quirarte La Viaga, familia Vázquez Santana, por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por sus necesidades, por la familia Preciado González, González Palacio y Quirarte González, por Francisco Padrón Muñoz y Rosa, en su 27º aniversario de matrimonio, por Eugenia Moreno Flores, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Leticia Ramos y familia, Mireya Ocando por su salud, por todos los enfermos, especialmente los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Juan Manuel y Rebeca, por su familia, por Rocío Castellanos, por su salud, por la santificación de los sacerdotes, por las necesidades de Efraín Tostado y familia, por Teresita Mireles Cueva, por su salud, por la familia Michel Flores, por la familia Rodríguez Michel, por la familia Michel Corona, por la familia Michel Espadas, por la familia Michel Sornosa, Hernández Michel. Pedimos por el eterno descanso de Yadira Ortiz Villanueva en el fin de su novenario, María Guadalupe López Pérez, María Lourdes Elena Rizo Torres, Gustavo Martínez Fuentes, Carlos Alberto Amaral en su triduo, Candelaria Muñoz de Padrón en su 50º aniversario, y las ánimas del purgatorio. Nos encomendamos en este día a la divina providencia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunido les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte, pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. Todos, el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no había de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el testimonio que atestigua, este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos brevemente en esta palabra que acabamos de escuchar. Pues estamos llegando al final del tiempo de Pascua y precisamente hoy escuchamos el final del libro de los Hechos y el final del Evangelio de San Juan. Mañana ya escucharemos las lecturas propias de la solemnidad de Pentecostés, con la que concluyen los 50 días de la Pascua. Por lo pronto, hoy escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de brincarnos el viaje tan difícil que Pablo emprendió desde Cesarea hasta Roma, en un barco que terminó por encallar, y luego Pablo se salvó de milagro junto con los demás con los que viajaba. Al final Pablo llega a Roma y todo eso no lo hemos brincado porque es imposible que en la lectura diaria podamos leer exhaustivamente toda la Escritura, pero sabemos que Pablo pasó por muchas penalidades para poder llegar a Roma. Pablo apeló al César, no porque quisiera acusar a su pueblo, como él mismo lo dice en la lectura que escuchamos hoy, sino porque los judíos querían condenarlo a muerte a como diera lugar. Y Pablo reúne a los romanos, a los judíos que viven en Roma, para decirles: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pablo siempre se presentó como inocente, y efectivamente lo era. No había nada de lo que pudieran acusarlo que fuera verdad, porque fue un hombre íntegro que lo único que hacía era proclamar su fe en la resurrección, en el resucitado. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César. Lo dice Pablo, pues en descargo de lo que pudiera decirse en su contra, porque podrían pensar que Pablo estaba acusando a su pueblo delante del emperador, pero Pablo dice: tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Lo hizo solamente para librarse de la muerte. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Los judíos de Roma no habían oído hablar de Pablo, así que le escucharon con mucha atención. Y dice la Escritura
que 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que acudían a él. Estuvo en una especie de prisión domiciliaria. Se le permitía estar en una casa, pero con un guardia a la puerta. Pero él predicaba el reino de Dios con toda libertad y anunciaba el evangelio de Jesucristo el Señor. Así termina el libro de los Hechos, con un final que llamamos abierto. No nos cuenta la muerte de Pablo, porque después de esos eventos nos dicen los historiadores que Pablo fue liberado. Pablo todavía emprendería otro viaje misionero en el que seguramente llegó hasta España, que era una de las metas que Pablo tenía, Finisterre, o sea, hasta el confín de la tierra, que en aquel entonces era Hispania, una de las regiones del Imperio Romano. Al final Pablo será de nuevo apresado y será martirizado en Roma en el año 67. Por lo pronto, este final abierto del libro de los Hechos, ¿qué nos dice? Que Pablo nos está pasando la estafeta a nosotros, los que leemos este libro, para que seamos ahora nosotros los que continuemos esta tarea de predicar el reino de Dios y de anunciar el evangelio de Jesucristo el Señor. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber, esa es nuestra misión. En el evangelio escuchamos el final del evangelio de San Juan, en el que Pedro, viendo a Juan que venía detrás de él y Jesús, le dice a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Aquí encontramos varias enseñanzas. Pedro siente celos de Juan que lo seguía. Estamos en la última de las apariciones del resucitado que nos narra el Evangelio de San Juan. Jesús se aparece a los discípulos y confirma a Pedro al frente de la iglesia. 3 veces le pregunta acerca de si lo ama. ¿Me amas más que estos? Y Pedro responderá con firmeza y sin titubear: Señor, tú sabes que te amo. Pero era necesario que Jesús le preguntara 3 veces para que Pedro refrendara su amor a Jesucristo y a la iglesia. Ahora Pedro siente celos de Juan porque sabe que es el discípulo amado. Y la primera enseñanza que nos da este pasaje es que no debemos sentir celos por los demás. Debemos sentir únicamente celo por el Señor, es decir, por el deseo de anunciar su palabra, de cumplir nuestro deber. ¿Y cuál es este? Lo escuchamos en el Evangelio: testimoniar. Dice el Evangelio que hoy escuchamos: este es el discípulo que atestigua estas cosas. Ser testigos de esos acontecimientos. ¿Y cómo puedo ser testigo? Testigo del perdón de Dios, testigo del amor de Dios, testigo de la vida nueva que nos ha traído el resucitado. Y nos dice entonces el Evangelio que el discípulo a quien Jesús amaba es el mismo que había reclinado sobre su pecho, que se había reclinado sobre su pecho en la última cena. Y esto ya también es evocador, porque nos invita a reclinar nuestra cabeza en el pecho de Jesús. ¿Cuándo podemos hacer eso? En la oración, en la participación de los sacramentos. Reclinamos nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Es un gesto de amor en el que nos comunicamos. ¿Por qué hizo eso Juan? Porque esto indicaba la íntima comunión de vida de Juan con Jesús. Esa íntima comunión de vida que cada discípulo deberíamos aspirar a tener con el Señor. Por eso, ¿cuándo podemos reclinar nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús? En la oración diaria, en los sacramentos, en la lectura espiritual, en la lectura de la Sagrada Escritura, en el rezo del Santo Rosario, en la caridad que ejercemos con los demás. Y luego nos dice entonces el texto que el discípulo que atestigua estas cosas las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Y luego termina diciéndonos: muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Muchas otras cosas hizo Jesús. Efectivamente, los evangelios han sido escritos para dar testimonio sobre Jesús.
para dar testimonios de su verdad. Y ahora nosotros tenemos que ser el testimonio viviente del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús. Seamos testigos del resucitado con una vida coherente, con la vida nueva que hemos recibido de Jesús el Señor. Vamos ahora a ponernos a orar con esta oración que llamamos la oración universal. Oremos con fe a Jesucristo resucitado y pidámosle que envíe su Espíritu, el fuego que calienta los corazones, el viento recio que todo lo renueva, el Padre de los pobres, el consuelo de los que están tristes, la fuente de la más profunda alegría. Oremos diciendo: Cristo resucitado, escúchanos, para que los cristianos seamos siempre portadores como Jesús, de amor, de misericordia, de paz y esperanza. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos, para que los que no conocen a Jesucristo puedan descubrir el camino de vida que Él ofrece. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos, para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres de buena voluntad que trabajan por un mundo más justo. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos, para que los que están hundidos en el mal y el pecado encuentren la ayuda necesaria para salir de su situación y cambiar de vida. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos, para que, como María y los apóstoles, también nosotros nos preparemos con fe y de todo corazón para vivir la venida del Espíritu Santo. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos. Escucha, Cristo resucitado, a nuestra oración y envía el Espíritu Santo que prometiste para que llene con su gracia nuestros corazones y renueve a la humanidad entera. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas junto con nuestra vida que ponemos sobre el altar. Con el pan y el vino queremos expresarle al Señor nuestro deseo de ofrecerle lo mejor que de Él hemos recibido. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por Él recibimos el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Acoge, Señor, compasivo nuestras súplicas, y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también, superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dentro de un momento, a las 10:30 de la mañana, el Santo Padre va a rezar el Santo Rosario, que son las 5:30 de la tarde en Roma. A esa hora en Roma, que son las 10:30 de la mañana en México, el Santo Padre va a unirse a diferentes santuarios marianos en el mundo vía satélite. Así que tendremos también conexión con el santuario de Guadalupe y con otros santuarios como el de Lourdes y el de Fátima, etc. Entonces, yo les invito a que se unan al rezo del Santo Rosario a través de internet o a través de la televisión. Los canales católicos seguramente van a pasar este evento, pero también hay muchas plataformas de internet en las que pueden encontrar la señal. Les invito a unirse. El Santo Padre nos invita al final del mes de mayo, mes de María, y en este día, sábado, en el que tradicionalmente la Iglesia honra a María, nos invita a que nos unamos en el rezo del Santo Rosario, esta oración universal que nos hermana a todos los que creemos en Cristo y honramos a María, para que a través de ella podamos tener el fin de esta pandemia, para que a través de ella podamos encomendar al Señor todas nuestras necesidades. El día de mañana tendremos la misa a las 12 y a las 6 de la tarde, como ya es costumbre. Los invitamos a unirse a las transmisiones. Y entre semana seguiremos con la misa a las 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Todavía no tenemos fecha para reiniciar el culto público, la celebración de la Eucaristía con asistencia de fieles. Cuando haya noticias sobre eso, se los haremos saber. Por lo pronto, recuerden que el templo de San Jorge sigue abierto de 10 a 1 y de 6 a 8, para que puedan ustedes asistir con toda confianza para hacer su oración personal, para adorar al Señor que está presente en el sagrario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa